Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6. Le vamos a presentar la unidad 2, que son tratamientos térmicos del acero, de la maestra doctora Adela Mendoza. Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y enfriamiento a temperaturas y condiciones determinadas que se someten los aceros y otros metales y aleaciones para darles características más adecuadas para su empleo. Cada temperatura máxima es indicada en las especificaciones del tratamiento térmico que se va a aplicar. El tiempo de permanencia al llegar a la máxima temperatura influye en el crecimiento del grano y por lo tanto debe reducirse todo lo posible. Aquí tenemos el 2.2, que es la clasificación de los tratamientos térmicos. Aquí vamos a ver varios conceptos, solamente los vamos a ver por encima. ¿Okay? ¿Qué son los tratamientos térmicos? Es el proceso en el cual se someten los materiales u otros tipos de materiales sólidos como polímeros con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. Y pues aquí tenemos en qué consiste, que es en calentar el acero a una temperatura adecuada, mantenerlo a esa temperatura cierto tiempo hasta que se obtenga la figura deseada y enfriarlo a la temperatura conveniente. La clasificación de los tratamientos es térmicos y tratamientos termoquímicos. Tenemos el recocido, tenemos lo que es el temple, tenemos el revenido, tenemos el normalizado, tenemos la cementación, la nituración y la cianuración. Aquí tenemos de lo que estamos hablando, la cementación, que consiste en aumentar la dureza superficial de una pieza de acero dulce. La nituración aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida. La cianuración, endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Y la carbonación, obtener superficies extremadamente y un núcleo tenas. Tenemos el 2.3, que es el recocido. Aquí el recocido tiene sus diferentes tipos que los vamos a ir comentando también. El recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta la temperatura de austenización, que va de los 800 grados a los 925, seguido de un enfriamiento lento. Aquí tenemos el recocido de homogeneización, que tiene por objeto destruir la heterogeneidad química de la masa de un metal o aleación producida por una solidificación defectuosa. Tenemos el recocido contra acritud, tenemos el recocido de estabilización, tenemos el recocido subcrítico, tenemos también el recocido supercrítico, el recocido isotérmico y aquí pasamos a lo que ya es el 2.4, que es el temple. El temple es un tratamiento térmico que consiste en enfriar de manera controlada a la mayoría de las variantes de aceros aleados previamente calentados a temperaturas de entre 750 grados hasta los 1300. El fin que se pretende es conseguir con el ciclo de temple es aumentar la dureza y resistencia mecánica. El factor que caracteriza a la fase de enfriamiento es la velocidad del mismo, que debe ser siempre superior a la crítica para obtener martensita. Aquí tenemos el tratamiento de temples, que se divide en dos pasos, que es el calentamiento controlado en temperaturas y es el enfriamiento controlado de la zona templar. Aquí tenemos los diferentes factores que influyen en la práctica del temple, que es el tamaño de la pieza, la composición química y el medio de enfriamiento. Los tipos de temple son los siguientes. Tenemos el temple total o normal, temple escalonado vainítico. Tenemos el temple interrumpido y el temple y el tratamiento sub-cero. El 2.5 es el revenido. Y también aquí tenemos una definición que consiste: el revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura por debajo del punto crítico que se realiza normalmente después de un proceso del temple neutro. Aquí vemos en qué se aplica en los aceros endurecidos para reducir su fragilidad e incrementar su ductilidad y tenacidad. El objetivo, pues ya lo habíamos mencionado, es disminuir la elevada fragilidad producida por el temple anterior. Se eliminan o disminuyen las tensiones producidas por el temple. Aquí tenemos lo que es el proceso. Las características generales del revenido: es un tratamiento que se da después del temple. Se da este tratamiento para ablandar el acero, elimina las tensiones internas y tenemos otras más características. Tenemos las divisiones. También los fines que se consiguen con esto es mejorar los efectos del temple, llevando al acero a un estado de mínima fragilidad y aumentar las características de ductilidad, alargamiento, estricción y las de tenacidad y resiliencia. Tenemos los factores que influyen en el revenido, son los siguientes, que
el acero templado se vuelva frágil, siendo inútil en estas condiciones, por eso vamos al revenido. Esta operación es para las tiranteses y tensiones generadas en el acero que no tengan tiempo de actuar, provocando deformaciones o grietas. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos los diferentes tipos de hornos de revenido, que es el horno de baño de sales. Tenemos el horno a combustión con carro automatizado. También tenemos los tratamientos termoquímicos, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Y aquí tenemos el proceso de cementación. Vemos una gráfica con los diferentes parámetros que se manejan para la cementación. Tenemos aquí también otra gráfica, pero esta nos habla del proceso de nitruración. También tenemos sus diferentes parámetros, a la temperatura que debe estar, los gases que usamos, que es el nitrógeno, el amoníaco, y tenemos ahí su desglose. Y pues esto sería todo a grandes rasgos del tema de la unidad 2. Muchas gracias.